Hola, hola, gracias por estar ahí. Yo soy Mariana Costa, siempre me encanta tenerlos en el canal. Ojalá les interese el contenido, ya saben que se pueden suscribir, poner comentarios, me gustas, etcétera. Hoy les traigo 7 ítems para comenzar en este mundo hermoso que es la ilustración. Primero vamos a definir básicamente que la ilustración es un tipo de imagen contextualizada que responde a demandas precisas, económicas, sociales, culturales, está dentro de un contexto. Además, está destinada a un público determinado, con anterioridad, digamos. Uno no ilustra sin saber a quién se está dirigiendo y, por supuesto, la ilustración tiene un objetivo puntual definido con anterioridad también, porque necesitamos saber qué nos proponemos cuando ilustramos. Usualmente la ilustración responde a un requerimiento de un comitente, de una organización o de una institución o de una editora, etcétera, pero también pueden hacer de un emprendimiento propio de un ilustrador, digamos. Estas son características generales de lo que es la ilustración. La ilustración usualmente tiene un tema claramente definido, puede partir de textos, te pueden dar un texto para ilustrar o algún guión o no, o puede partir de ilustraciones anteriores o de otro tipo de contenidos. No es obligatorio que haya un texto, pero es lo más usual que se trabaje con un texto previo. Lo que es importante tener claro es que hay un tema. Siempre la ilustración tiene un tema definido. Y tenemos que entender que la ilustración es un tipo de imagen pensada para la reproducción. Puede ser que exista un original en ilustración, que vos tengas un original manual, artesanal y que después se digitalice, pero no es una condición, digamos, exclusiva que exista el original. Les voy a mostrar acá un ejemplo para ver aplicado todo lo que estamos diciendo. Este es un gran ilustrador que se llama Aldo Chiappe. Este es un trabajo de él. Me gustaría que ustedes observen los detalles increíbles, no solamente de la figura del animal, sino también del fondo y de la planta que está acá adelante y de los detallitos de cada uno de los elementos vegetales que se encuentran allí. Aldo Chiappe es un ilustrador argentino especializado en flora y fauna que hizo unos carteles educativos sobre ecosistemas publicados por la organización Vida Silvestre. Es un amante de la naturaleza, obviamente. Publicó libros educativos sobre estos temas, ¿no? Y ha expuesto en Argentina y en Estados Unidos. Estas son algunas de sus ilustraciones, algunos de sus libros. Miren qué fuerte el título de este libro que está acá arriba que dice Los que se van. Está hablando de las especies argentinas que están en peligro de extinción. Y él también ilustró este libro. Y acá abajo lo tenemos a él. Me parece que es lindo a veces cuando uno estudia el trabajo de un ilustrador, conocerle la cara, ver sus redes y entender un poco cómo piensa, ¿no? Además de cómo ilustra. Acá les presento específicamente una ilustración aplicada. Esta es una ilustración de Chiappe de una ballena franca austral que se aplicó en un medio que fue el diario Clarín en el año 2001. Esto es interesante pensarlo para aplicar lo que hablábamos antes, ¿no? Esta ilustración tiene un contexto puntual, que es un diario en una revista de domingo para un público determinado, y el contexto es el momento en que las ballenas llegan a la península de Valdés en Argentina. Entonces, esta ilustración no está en cualquier lugar, está puesta en ese contexto. Tiene un objetivo puntual, porque el diario lo que busca es afirmar el interés de sus lectores, y eso está claro, por eso pretende brindar infografías y algún material de interés informativo y educativo, por supuesto para contribuir a que sus anunciantes continúen anunciando y publicitando, ¿no es cierto? Tiene requerimientos, esta ilustración, requerimientos puntuales referidos a las posibilidades reales de realizarse. Digamos, además, esta ilustración nace de un pedido específico de esta empresa informativa, ¿no? Tiene un tema concreto que es la ballena franca austral y tiene condiciones de reproducción que en este caso fueron
esta es una infografía reproducida en papel, ¿no es cierto? Que luego, bueno, yo la fotografié para mostrárselas. Entonces, estas condiciones que estamos viendo aparecen, son ítems que son centrales y que es importante que los consideren a la hora de ilustrar. Si a ustedes les interesa el campo de la ilustración, tienen que estar enterados de que no es simplemente dibujar y autoexpresarse, sino que además hay una serie de condiciones que no dependen solamente de ustedes. Hay un ítem que es el ítem de la reproducción en el que es interesante ver cómo la ilustración ha dependido de la producción gráfica. Este ejemplo que les traigo acá es muy claro en ese sentido. Esto, como verán, es Alicia en el País de las Maravillas. Y estas son 3 ilustraciones realizadas en 3 momentos diferentes, con 3 condiciones de impresión totalmente diferentes, con 3 momentos en la producción gráfica muy distintos. Acá tienen la de Tenniel, la de Ragman y después Tim Burton y su versión de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, ha habido obras que han sido ilustradas a lo largo de la historia muchas veces y nos muestran también la historia de la reproducción gráfica, no solamente la historia que cuentan, sino también podemos ver allí los rastros y las huellas que quedaran, los índices de cómo se reproducía la imagen en ese momento. Había posibilidades, había limitaciones, en fin. Entonces, sintetizando estos 7 ítems, en la ilustración nosotros tenemos primero usualmente un requerimiento, un comitente, una organización, una institución o nosotros mismos como emprendedores que empezamos con la idea de hacer una ilustración para un determinado lugar o medio. Tenemos un tema, que podemos tener un guión previo, a veces el ilustrador también escribe, o tenemos contenidos precisos que mostrar sobre un tema. Tenemos un objetivo, tenemos una intención, un público determinado que tiene también sus características y que es muy importante que lo conozcamos lo más finamente posible. Saber a quién te dirigís es clave para ver con qué tono comunicacional, con qué técnicas, de qué manera llegas a esas personas. Una reproducción, o sea, un soporte. Vamos a ver si tu ilustración va, por ejemplo, impresa en un envase, o va sobre papel, o va de manera digital. Y también hay otros ítems centrales, el presupuesto, el contrato, el marco legal en que trabaja el ilustrador. Tengan en cuenta que hay muchos elementos que desconocemos con respecto al uso legal de las imágenes. Eso hay que hacerse asesorar muy bien y hay que trabajar con seriedad en ese sentido. Y también tenemos los plazos de entrega, la realidad de la difusión, la distribución de esa ilustración. Estos 7 ítems son centrales. Sobre cada uno habría que hablar un tiempo más largo, pero más o menos les voy dando una idea de qué cosas se ponen en juego cuando se decide ilustrar profesionalmente. Todo esto está en el contexto cultural, económico y social de la época. Esto se los digo y les puse un campo gris que rodea todo esto porque definitivamente tiñe los colores. Digamos, cada uno de estos 7 ítems se modifica según la cultura donde vos vivas, la situación económica y aspectos sociales diversos que pueden estar afectando al trabajo que se te encarga, ¿no es cierto? Entonces no podemos pensar estos 7 ítems como aislados o separados, sino que están vinculados entre sí y en un contexto. Si te parece claro todo eso, empezás a meterte dentro del campo de la ilustración de una manera diferente, teniendo en cuenta que es un trabajo profesional y que tiene lineamientos, pautas y estructura, y que después te permite una serie de libertades que ya vamos a ver, pero que en principio tenés que comprender que para poder lograr trabajar en ilustración tenés que tener en cuenta estos ítems. Y además, y para ir divirtiéndonos un poco más en el video, la ilustración acompaña épocas de nuestra vida y es muy lindo pensar en la ilustración como compañera de nuestras infancias, ¿no? Piensen que cuando uno es chico, las vivencias que uno tiene determinan nuestra vida adulta, para bien o para mal. Y muchas veces uno recuerda de su infancia determinadas ilustraciones
o de libros, o de imágenes con las que ha tenido contacto y han sido fuertes vivencialmente. Entonces la ilustración nos acompaña. Les traigo un ejemplo que es una de las publicaciones más antiguas de habla hispana, y la más antigua, según se dice, que se publicó su primer número de la revista Villiquen en 1919. La publicó Constancio Vigil en Argentina. Villiquen es el nombre de un antiguo dios budista, que ahí les pongo la flechita roja. Se llamaba Villiquen y era una deidad budista, ¿no es cierto?, que se consideraba dios de la suerte. Así que ese fue el nombre que le pusieron a esta revista. Acá tienen el número 1 para que lo consideren, y después les puse el número de los 100 años. ¿Para qué? Para que pensemos que esta revista, con sus ilustraciones, su diagramación y su manera de mostrar el mundo, también nos muestra cómo fue cambiando la infancia, cómo las infancias eran muy distintas en 1919, cuando los padres le leían a los niños las revistas, y luego fue cambiando y mostrando cómo cambió esa relación, ¿no? Y ese uso concreto de la revista. Así que este es un ejemplo de cómo la ilustración acompañó a las infancias. Y también tenemos, por ejemplo, si vos sos de la generación X, que naciste aproximadamente entre 1965 y 1980, te habrán acompañado los supersónicos, te habrán acompañado, por ejemplo, a mí los autos locos, que era realmente muy divertida esa tira. Pero bueno, de los supersónicos lo que me faltó fue la robotina. Realmente me hubiera gustado que se hiciera realidad una robotina. Creo que muchas mujeres hubiéramos querido que eso fuera así. Si sos millennial, si sos de la generación Y, si naciste entre 1981 y 1996, capaz que Dragon Ball fue como tu compañero de infancia, o posiblemente los enormes cantidad de personajes que se crearon en Cartoon Network. Son muchísimos y muy divertidos, así que capaz que alguno de estos te acompañó en tu infancia. Y si sos centennial, generación Z, y naciste entre 1990 y el 2000, seguramente te acompañó Naruto, te acompañó Adventure Time o alguna de estas tiras específicas. Cada uno ha tenido en su infancia compañeros ilustrados. Entonces recordémoslos y pensemos que esa es una de las posibilidades que tiene la ilustración, que es acompañar a las infancias. Muy bien, hasta acá llegamos hoy. Como siempre les dejo las fuentes. Acá tenemos una larga lista en tipografía blanca de distintos personajes citados y distintas fuentes para consultar. Siempre tenemos en las clases colas de gato para después seguir profundizando si les interesan los temas. Desde ya, muchísimas gracias por estar en el canal, gracias por compartir conmigo este contenido y por darme pilas y darme comentarios que realmente me siguen dando ganas de seguir grabando clases y de contarles un poco qué es la ilustración y el diseño. Gracias a todos, nos estamos viendo en la próxima.